Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 24 de febrero de 2025 y esto es La Contracrónica. Este domingo se celebraron elecciones federales en Alemania, unas elecciones anticipadas y muy esperadas, ya que el país atraviesa una doble crisis. Una crisis política y otra crisis económica. Ambas discurren en paralelo y son dos crisis que han superado con mucho al todavía canciller Olaf Scholz. Estaban llamados a las urnas casi 60 millones de ciudadanos para elegir a los 630 miembros del Bundestag, todo en un contexto de graves tensiones sociales y un sistema electoral renovado. Estas elecciones, convocadas en diciembre tras el colapso de la coalición tripartita compuesta por socialdemócratas, verdes y liberales, nos han permitido comprobar cuán fracturado está el país, especialmente en temas como el de la inmigración o las recetas para superar la crisis económica. Tras la disolución del conocido como gobierno semáforo por el color de los tres partidos que lo componían, Scholz se sometió a una moción de confianza y la perdió, obligando al presidente, a Frank-Walter Steinmeier, a disolver el Bundestag y convocar elecciones cuanto antes. La campaña estuvo dominada por la incertidumbre, la economía alemana, golpeada por la pandemia, la guerra en Ucrania y la pérdida de competitividad de sus empresas, registró su segundo año consecutivo de recesión en 2024, mientras que el debate migratorio se ha intensificado tras incidentes como el atropello masivo en Múnich, perpetrado hace solo unos días por un refugiado afgano. El sistema electoral alemán, que combina votos directos por circunscripción y proporcionales por partido, acaba de estrenar una reforma aprobada hace poco más de un año. Se aprobó en 2023. Con el Bundestag reducido de 736 a 630 escaños, la mayoría absoluta se sitúa ahora en 316. La eliminación de escaños compensatorios y la reintroducción provisional de la cláusula del mandato básico, que permite a partidos con al menos 3 escaños directos entrar al Parlamento aunque no alcancen el 5% de los votos, han añadido más complejidad todavía al reparto de escaños en Alemania. Los resultados preliminares apuntan a una victoria clara de la Unión Cristiano-Demócrata, capitaneada por Friedrich Merz, con cerca del 29% de los votos. Este triunfo, aunque como he dicho, claro, no les otorga la mayoría absoluta, lo que obligará a Merz a negociar con otras formaciones. En segundo lugar se ha situado Alternativa por Alemania con Alice Weidel como candidata, que ha conseguido un histórico 20%, lo que significa que duplica sus votos respecto a las elecciones de 2021. Alternativa por Alemania, también conocida por sus siglas AfD, se consolida así como la segunda fuerza política del país, aunque por ahora aislada por un cordón sanitario que hace años crearon contra ellos los demás partidos. El SPD, los socialdemócratas de Scholz, con un 16% se han desplomado y quedan relegados al tercer puesto. Este es, de hecho, el peor resultado de su historia en unas elecciones federales. Los verdes han obtenido un 13%, mientras que el FDP se ha quedado en el borde mismo del umbral del 5%. Los resultados son muy similares a los que arrojaban las encuestas desde hace meses. Lo que no estaba previsto era una participación tan alta, del 84%, nada menos, la mayor desde la reunificación hace 35 años. Respecto al futuro gobierno, poco se sabe. Merz, favorito durante la campaña, ha descartado cualquier pacto con AfD y apunta a una gran coalición con el SPD, una fórmula que funcionó con Angela Merkel, pero no será sencillo de llevar a término, ya que el SPD está muy debilitado y hay diferencias de peso en los programas de ambos partidos. ¿Podría en esa coalición entrar un partido más que sirviese como pegamento? O, y esto no hay que eliminarlo, podría Merz desdecirse, en sus propias palabras, y buscar la compañía de AfD para crear un gobierno fuerte, pero eso sí, escorado hacia la derecha. No es muy probable, pero no del todo imposible. Friedrich Merz ganó ayer de forma clara e inequívoca las elecciones federales alemanas. La pregunta ahora para el líder de la Unión Cristiano-Demócrata, de la CDU, es con quién podrá formar gobierno. Y también, y este dato es importante,
¿Cuánto tiempo le llevará a hacerlo? Porque Alemania no anda sobrada de tiempo en estos momentos. De hecho, ningún país de Europa está sobrado de tiempo en estos momentos. Habría una pregunta más que hacerse, aunque esta creo que la voy a dejar para otro programa llegado el momento. Y es si Estados Unidos, el Estados Unidos de Donald Trump, intentará influir en la conformación de ese gobierno, es decir, en todo este proceso. Tenemos ya alguna que otra pista. Ayer domingo por la noche, a la tarde en Estados Unidos, Donald Trump felicitó a Friedrich Merz. Bueno, felicitó a un partido conservador que había ganado con autoridad las elecciones alemanas. No sabíamos si se refería a Merz o se refería a Alternativa por Alemania. Lo digo porque el entorno de Trump ha estado apoyando, especialmente Elon Musk, con muchísimas ganas, ha estado apoyando a Alternativa por Alemania desde el principio de la campaña electoral, incluso antes de que empezase. De hecho, en principios de enero, recordadlo, Elon Musk tuvo una conversación larga con Alice Weidel y desde entonces pues ha dicho, pues con su estilo, ya sabéis, un tanto espectacular en muchas ocasiones, que el futuro de Alemania pasa por AfD. Así que vamos a dejarlo ahí. No sabemos si estaba felicitando a uno o estaba felicitando al otro. Seguramente este tuit, bueno, no lo puso en X exactamente, lo puso en Truth. No habrá sido algo casual, está escrito en mayúsculas, ya sabéis, muy al estilo de Donald Trump. Pero es posible que estuviese muy pensado y que quisiese crear el equipo de Trump, quisiese crear esa impresión de no saber muy bien a cuál de los dos estaba felicitando. Así que este tema vamos a dejarlo para otro programa cuando una vez nos hayamos metido ya propiamente en las negociaciones de este gobierno. Por de pronto lo que tenemos no es mucho, esa es la verdad, son los resultados preliminares y extraordinariamente ajustados de cara a futuras coaliciones. Las encuestas, como suele suceder siempre en Alemania, clavan los resultados. Ya sabéis ese mito que se dice: las encuestas fallan siempre, no, fallan de vez en cuando, y en algunos países no fallan nunca o casi nunca. Un ejemplo es el caso de Alemania, donde es bastante raro que fallen las encuestas. En este caso se preveía que la CDU iba a quedarse en torno al 20%, bueno, las últimas encuestas estaban dando ya un 28 o 29%, y el último dato que tengo yo, el recuento en Alemania es un poco duro de seguir, a diferencia de lo que sucede en otros países, hay que seguirlo a través de la administración, da los datos, pero los da con mucha lentitud, sin ofrecer tanto por ciento del escrutinio, puedes ir por Kreis, es decir, por circunscripción, es bastante lioso. Bueno, en general, ya sabéis que los alemanes son complicados para hacer las cosas y no iba a ser menos con este tema de las elecciones. Así que lo que hacen las cadenas públicas de televisión, la ARD y la ZDF, es ir dando actualizaciones cada media hora, 40 minutos. Bien, pues en la última de ellas, que he podido ver, este programa lo estoy grabando en la madrugada del domingo al lunes, evidentemente no tengo los resultados finales, así que no puedo hacer un análisis al escaño porque todavía lo desconozco. Entiendo yo que a lo largo de las próximas horas ya sabremos mucho más, pero sí sabemos los porcentajes de manera muy ajustada, que por cierto las encuestas celebradas o hechas a pie de urna, mejor dicho, al salir de los colegios electorales, también eran iguales a las que se habían hecho previamente, 1, 2, 3 o 4 semanas antes de las elecciones. Bien, lo que nos decían era que iba a quedarse en la CDU en torno al 30, 28, 29, 30, y por lo que tengo obtenido el 29%, el 28,6, creo recordar el último dato que he visto. A Alternativa por Alemania le adjudicaban más o menos el 20% y ha conseguido incluso un poquito más, el 20,5%. Lo mismo sucede con socialdemócratas, con los verdes, con los liberales, con los comunistas y con esa peculiar lista encabezada por Sarah Wagenknecht, antigua candidata de Die Linke, que se separó de su partido hace cosa de 2 o 3 años porque le parecía demasiado woke, es decir, demasiado postmoderno. Los resultados, la verdad es que no han sorprendido a nadie, cualquiera que estuviese siguiendo las elecciones, como es mi caso, pues ya me los esperaba. Es más, ayer domingo hice un vídeo, una a la contra, desde Cambridge, que es donde me encuentro, en el que ya daba algunas de las claves. Un poco puedo añadir sobre lo que decía ayer, porque aunque no conocía los resultados, porque estaban en ese momento los alemanes votando, la verdad es que han sido muy parecidos a los que creo que todos nos esperábamos. No ha habido sorpresa. Tanto en la CDU como en AfD, en Alternativa por Alemania, lo tenían todo listo para la celebración, algo perfectamente lógico, han subido mucho, vamos que no es para menos.
desde 2021. Ambos partidos han crecido, especialmente Alternativa por Alemania, y lo han hecho además de forma apreciable. Pero ganar las elecciones en Alemania de nuestro tiempo no equivale ni muchísimo menos a gobernar, o por lo menos a gobernar inmediatamente. Los alemanes desde hace años ya se han acostumbrado a que una vez salen del colegio electoral, a partir de ahí hay tal cantidad de partidos en el Bundestag, hay tan igualados van en muchos casos, que se abren negociaciones que pueden en algunos casos eternizarse. Esta es la realidad. Las elecciones, recordadlo, las de 2017 pasaron meses, hasta que al final se terminó haciendo un acuerdo. Ojo, a punto estuvieron de repetir las elecciones de aquel año, ya en 2018. Eso sí, las elecciones fueron en septiembre, para que nos hagamos una idea. Yo ya hacía la contracrónica en aquella época y fui dando los oportunos partes, las oportunas actualizaciones, y hasta bien entrado 2018 no se llegó a un acuerdo final, que fue una gran coalición entre Angela Merkel y Olaf Scholz, que se quedó como vicecanciller. En aquel entonces fue larguísimo el proceso. Esperemos que esta vez vaya algo más deprisa, sea la coalición que sea, porque como os decía antes, lo último que puede perder Alemania ahora mismo es tiempo. Las cosas están muy mal y necesitan tener un gobierno. Lo que tienen ahora mismo con Scholz es un gobierno saliente, sin capacidad legislativa ninguna. Bien, desde hace ya mucho tiempo, los dos partidos principales, los que constituyen los pilares de la República Federal, la CDU y el SPD, la Unión Cristiano-Demócrata, situada a la derecha o al centro-derecha, y los socialdemócratas, situados en la izquierda o al centro-izquierda, quedan ya muy lejos de mayorías sólidas. Las mayorías absolutas no son muy habituales en Alemania, así que mayorías por lo menos lo suficientemente grandes como para poder gobernar con apenas un socio puntual. Incluso teniendo mayorías absolutas, en alguna ocasión han buscado un socio precisamente para darse más representatividad. Pero desde hace ya un tiempo lo de buscar socios y entregarles buenos ministerios, incluso la vicecancillería, es lo normal, es lo habitual. De esto no estoy hablando de hace 4 ni 10 años, estoy hablando de muchísimo más tiempo. Necesitan encontrar a estos aliados, porque sin ellos no pueden investir al canciller y formar gobierno. Bien, pues eso mismo es lo que tratará de hacer Friedrich Merz desde hoy mismo lunes. El camino no va a ser fácil, ya que, como os acabo de comentar, los números son justísimos. Desde esta legislatura, os lo anticipaba en la introducción del programa, el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, ha quedado reducido a solo 630 escaños. Hasta ahora tenía 736. Una de las cosas, no sé si alguna vez habéis entrado en el Parlamento alemán, se puede entrar, admite visitas al público. El edificio por fuera es antiguo, tiempos del Segundo Imperio. Ese es el mismo edificio que se incendió en el año 1933, pues nada más comenzado el primer gobierno de Adolf Hitler, pero el interior estuvo en ruinas, especialmente después de la Guerra Mundial. Durante mucho tiempo el interior se reconstruyó a raíz de la reunificación y en su cúpula admite visitas turísticas, quiero decir. Y una de las cosas que llama la atención es la cantidad de diputados que hay, por lo menos a un español, ya que el Congreso de los Diputados en España es muchísimo más pequeño y tiene solo 350 diputados. Bien, pues allí había más de 736. Ahora lo han bajado a 630 y eso tiene una consecuencia, y es que la mayoría absoluta es más baja también, son 316. Se puede gobernar sin mayoría absoluta en Alemania, eso sin duda. De hecho, se puede gobernar en cualquier país, pero es complicado. No es recomendable, ya que Alemania, como república parlamentaria que es, delega en el Bundestag la buena parte de la actividad legislativa, casi toda la actividad legislativa. Vamos, que un canciller que no controle el Bundestag es un canciller que directamente no puede gobernar. No le demos muchas más vueltas. Es más, estas elecciones, que deberían haberse celebrado en septiembre de este año, se han celebrado en febrero porque Scholz, tras la salida de los liberales, sabía que no podía gobernar. Hay también un Senado en Alemania, Bundesrat se llama, o Consejo Federal, pero es una cámara territorial, con unas competencias muy restringidas.
Sus miembros, los miembros del Bundesrat, de hecho no son como en el caso de España, en el Senado español, que son elegidos por sufragio universal. Allí no. Allí los eligen los gobiernos federados. En España el modelo es mixto, una parte del Senado se elige directamente, además con listas abiertas, y otra parte de los senadores son nombrados por las comunidades autónomas. En el caso del Bundesrat son todos. En el caso del Poder Ejecutivo, pues tenemos otro problema añadido. El Poder Ejecutivo realmente reside en el canciller, pero lo ejerce nominalmente un presidente. En el caso del Senado alemán, el hecho de que no tengan la elección, o sea, por sufragio universal, le quita legitimidad y también le quita importancia. Tenemos el presidente, pero sucede lo mismo. En Alemania es un florero, meramente protocolario, con unas funciones muy bien pautadas en la Constitución. Al presidente, por cierto, también se le elige de manera indirecta, cada 5 años, por una asamblea especial conformada por el Bundestag y un consejo nombrado por los parlamentos regionales. Esta es la razón por la que el canciller acumula tanto poder una vez es investido. Vamos, que un canciller que controle bien el Bundestag, en Berlín a ese tipo no le tose absolutamente nadie. El problema que tiene Merz ahora es que no sabe muy bien cómo y con quién va a cerrar un acuerdo. Ese es su problema principal. En su programa parece tener claras las prioridades, os lo comentaba aquí hace semana y pico, creo haber titulado el programa algo así como ¿A dónde va Merz? Y parece claro lo que quiere. La prioridad número 1 es la emergencia económica. El país, y eso ya os lo detallé en aquel programa, atraviesa una recesión y llevan ya 2 años, este será el tercero de recesión, y su economía está estancada en términos reales, es decir, el PIB real, desde hace 6 años. Vamos, en definitiva, que los alemanes ganan lo mismo que en 2019, pero todo les sale mucho más caro, empezando por la alimentación y terminando por la energía. Esto último al alemán medio pues le hace la vida imposible todos los meses, lo de la energía. Pero no solo es energía del gas en casa o la calefacción, es energía también la gasolina o el gasoil que le pone a su automóvil. Y en el caso de que se haya comprado un eléctrico, pues las recargas también le salen mucho más caras. En un país que se precia de tener la industria automovilística más importante, selecta y lujosa del mundo, un país que tiene una población muy grande y sobre todo las ciudades alemanas son también muy extensas, que se necesita el automóvil, que suba mucho la gasolina, hace que la vida se convierta en un infierno. Por lo menos el castigo sobre el bolsillo se nota bastante. Esto se ve en todo, se ve en la vivienda, se ve en prácticamente cualquier cosa. Los alemanes se quejan, en Alemania ni en las épocas de más inflación en Europa, en los años 70, llegaron a tener brotes inflacionarios como los que hubo en Francia o en Italia o en el Reino Unido, en la propia España. En Alemania siempre controlaron muchísimo esto de la inflación y en los últimos años se les fue de las manos. Bien, el hecho es que entre la energía, la alimentación, sobre todo la energía les trae por la calle de la amargura. Aquí habría que irse muy lejos. Fue el cierre de las nucleares, algo que decidió Angela Merkel allá por el año 2011, tras el accidente de la central de Fukushima en Japón. Luego sumémosle a eso la guerra a Ucrania, pues ha puesto el kilovatio por las nubes en aquel país. El plan de Merkel era sustituir en el mix energético alemán, sustituir el aporte de los reactores nucleares, que había unos cuantos en Alemania, con centrales de ciclo combinado alimentadas por gas natural ruso barato, que llegaba a través de una serie de gasoductos. 2 de ellos construidos al efecto, como eran los 2 Nord Stream, que en paz descansen porque fueron saboteados hace ya pues más de 2 años. Estos gasoductos, no solo los Nord Stream, que por supuesto, sino también todos los que llevaban gas hasta Alemania, dejaron de fluir hace 3 años, obligando a los alemanes a importar gas por mar. Bueno, para lo que tuvieron que construir, como ya os comenté en su momento, una planta regasificadora de manera precipitada en la costa del Mar del Norte, y también necesitan importar electricidad a sus vecinos, especialmente a Francia,
que genera, como bien sabemos, de forma mayoritaria su electricidad con centrales nucleares. Es decir, que la central nuclear pasó de Renania-Palatinado a Alsacia, que está al lado, en una palabra. Pero se sigue generando, los alemanes siguen consumiendo electricidad de origen nuclear. Este tiro en el pie energético ha encarecido todo en Alemania y, de paso, ha dinamitado la competitividad de muchas de sus empresas. A eso hay que sumar el mar de fondo de una competencia china implacable que inunda Europa no solo de baratijas, como solía pensarse en tiempos. Claro, es que los chinos nos venden baratijas y eso no puede ser, no van a conseguir llegar a nada. Esto se decía hace muchos años. Van a ser la juguetería del mundo. Nos van a mandar juguetitos de plástico sin demasiado valor. No. Siguen produciendo, obviamente, baratijas, pero también nos llegan de China bienes mucho más sofisticados, de alta calidad y a mucho mejor precio que el que ofrece, que el que piden el que ponen las compañías europeas. El modelo alemán, basado en las exportaciones de productos de gama alta generalmente, pues hace aguas por los cuatro costados. Esa es la realidad. Y en eso ha insistido mucho Friedrich Merz durante la campaña. Este es su primer desafío: evitar que esta crisis se cronifique y tratar de que la economía alemana se reinvente. No va a ser algo que dure un año ni dos, le hará falta todo el mandato y seguramente algo más. Sobre el papel, en el caso de que lo consiga, sobre el papel es algo que parece fácil. La realidad luego será mucho más complicada. El país está envejecido, los costes laborales son pues tan altos como los impuestos, que son también muy elevados, y la regulación, que ya de por sí es muy abundante, porque le suman a la regulación europea, que es muy abundante, la regulación alemana, pues además es absurdamente enrevesada, lo que hace que pues ganar dinero a las empresas les cueste muchísimo. Merz pretende abaratar la energía, ese es uno de sus planes, rebajar la carga fiscal, aligerar regulaciones y racionalizar el gasto. Pero no ha explicado cómo va a financiar todo eso. Especialmente lo del gasto. Si quieres reducir gasto, tienes que acompañar esa reducción de gasto con una reducción. Tienes que acompañar, si quieres una reducción de impuestos, tienes que acompañarla con una reducción de gasto. No hay mucho más. De lo contrario, lo que te metes es en una espiral de deuda. Recordemos lo que pasó en Reino Unido en 2022 con aquella primer ministro Liz Truss, que Dios guarde en su gloria, porque no se ha vuelto a oír hablar de ella. Bueno, el Reino Unido se sigue oyendo hablar de ella, ahora se ha hecho muy trampista, que anunció un plan de rebajas fiscales muy ambicioso, pero no las acompañó de un solo recorte de gasto. No tenía mucho sentido y todo el mercado se le echó encima. Bien, pues lo de Merz, sin llegar a tanto, adolece del mismo problema. Luego, para colmo de males, porque si todo esto hubiese sacado una mayoría absoluta, pues no habría problema, ya se las apañaría, pero es que para colmo de males no podrá gobernar en solitario. Tendrá que hacerlo con otro socio o con dos más, no se sabe, que pondrán sus condiciones. Los socialdemócratas podrían dejarse querer, a pesar de su estrepitoso fracaso, o quizá precisamente por eso, no lo sabemos. Pero no verán, en el caso de que se dejen querer, no verán con buenos ojos las bajadas de impuestos, ni por supuesto los recortes sociales. El SPD además se ha escorado a la izquierda en esta última campaña electoral. Los verdes no participarán en gobierno alguno que no se alinee sin fisuras con los ambiciosos y fantasiosos planes de descarbonización express que Alemania adoptó en tiempos de Angela Merkel. Si los liberales consiguen entrar en el Bundestag, que a estas horas todavía no lo sabemos, podrían entenderse fácilmente con ellos. El programa económico de Merz se parece bastante al de Lindner, al de los liberales, pero es difícil que lo consigan, ya que en buena parte del voto liberal de 2021 pues se ha ido de cabeza a la CDU. La CDU y el Partido Liberal mueven muchísimo voto entre los dos partidos en función de las elecciones. En Alemania, todo partido que no consiga el 5% a escala nacional se queda fuera del Parlamento. Este fue un seguro que crearon los padres de la Bundesrepublik, pues a finales de los años 40, en el 49, para evitar que partidos pequeños, pero con presencia en una sola región y ganas de aventura, es decir, aventureros en esencia, se colasen en el Bundestag y desde ahí tratasen de crecer a escala nacional. Con ese 5%,
pensaron, en todo el país nacional, pues pensaron que eso bastaría y sobraría. Pero no ha sido así. Desde los años 80 no hacen más que aparecer partidos de nuevo cuño, que empiezan siendo simples aventureros. Esa es la verdad. Primero fueron los verdes, a principios de los 80, y luego llegaron los comunistas de la antigua RDA, que se llamaron primero el antiguo SED, llamó primero PDS y luego Die Linke, y más tarde Alternativa por Alemania. Un partido identitario de derecha que nació en 2013 como una formación euroescéptica de estilo británico durante la última crisis económica. De hecho, uno de sus principales reclamos electorales en aquel entonces era salir del euro y incluso de la Unión Europea, el Dexit, que se le debe llamar. De ese AfD original ya queda poco. Los ribetes liberales que caracterizaron sus inicios pues los perdió hace ya tiempo. Hoy es un partido AfD no muy diferente a la agrupación nacional francesa de Marine Le Pen, con un solo punto en la agenda, que es la inmigración. Ya, no hay mucho más. Alemania es un país de inmigrantes, tiene muchísimos, desde hace muchísimo tiempo, pues desde el milagro de posguerra. La prosperidad hizo llegar primero a italianos, a españoles, a portugueses, luego a turcos y posteriormente pues a gentes de todas partes, de cualquier parte del mundo, especialmente Oriente Medio, que gente que busca pues labrarse un futuro para ellos y para sus hijos. Siempre de hecho se puso a Alemania como ejemplo de modelo de integración frente a Francia, donde, bueno, como bien sabemos, pues desde hace muchos años abundan los altercados periódicos en los banlieues suburbanos de las principales ciudades. Uno de ellos, el último gordo, tuvo lugar el año pasado. En Alemania, la abundancia de empleo y las buenas remuneraciones facilitaban mucho las cosas. Todo eso cambió a raíz de la crisis migratoria de 2015, va a ser 10 años ahora, cuando 1 millón de sirios entró en el país provenientes de Turquía después de haber atravesado todo el este del continente. Se quedaron en Alemania porque Merkel los aceptó. Merkel, de hecho, forzó un acuerdo de la Unión Europea, no solo de Alemania, con Erdogan, y se quedó la mayor parte de refugiados. Demasiada gente, en demasiado poco tiempo, que, en fin, no en un momento además en el que la economía pues no marchaba precisamente a toda máquina, 2015, y de aquellos polvos, pues estos lodos. El grueso de esos refugiados se integró de mejor o peor manera, pero otros no lo hicieron. Se fanatizaron y desde entonces pues la crónica negra de Alemania se confunde con la de apuñalamientos y atropellos perpetrados por refugiados radicalizados en espera de asilo o con el asilo ya concedido, pero que no fueron debidamente vigilados por la policía. En ese caladero de miedo y de insatisfacción es donde ha pescado Alternativa por Alemania. Lo ha hecho además en un momento en el que el identitarismo de derechas se ha puesto de moda en toda Europa. No hay país en todo el continente que no tenga un partido al que, bueno, conforme pasa el tiempo, mejor le van las cosas, de un tiempo a esta parte. Eso Marx lo sabe a la perfección. La inmigración no es una prioridad inmediata para él, pero no puede desentenderse del problema. Y ya durante la campaña electoral lo hizo ver. Durante la campaña, de hecho, ha hecho algún tímido intento de arrebatar esa bandera AfD, sin mucho éxito, pero ya está. Al especialista no le puedes quitar su especialidad. De hecho, parecía en algunos momentos que, bueno, está tratando de quitarle votos a los que solo hablan de esto. Es normal que el votante, puestos a quedarse con el original o lo sucedáneo, pues se quede con el original. El único consuelo que le queda, eso sí, es que con todo a favor, con el momento a favor, con el viento de cola que les llega de Estados Unidos y 2 atentados en los últimos 10 días en territorio alemán, pues AfD se ha quedado con el 20% de los votos, nada más. A partir de aquí tendrá que hilar finísimo. Puede incluso romper la baraja y entenderse con ellos, entenderse con la AfD. Pero eso tiene riesgos evidentes. En Italia, los conservadores de Forza Italia, recordémoslo, empezaron entendiéndose con Giorgia Meloni, de Fratelli d'Italia, y terminaron arrollados por ella en las urnas. ¿Alguien se acuerda del partido de Berlusconi? Esa es la pregunta hoy. En Alemania luego además existe un precedente histórico. En 1933, los que
sepáis historia de Alemania, historia contemporánea, pues conoceréis esto. Hitler se convirtió en canciller gracias a la maniobra de los conservadores de la época para neutralizar al partido nazi. Franz von Papen convenció a Paul von Hindenburg, que era el presidente de la República de Weimar, para que nombrase ministro a Adolf Hitler, primer ministro a Adolf Hitler, canciller, vamos, con la esperanza de que una vez dentro del gobierno podrían controlarle. Bien, sucedió todo lo contrario. Von Papen, a Schleicher lo mataron, que había sido el anterior canciller, también de la derecha alemana de la época, y a von Papen pues terminó de embajador primero en Austria, después del Anschluss lo mandaron a Turquía y terminó juzgado en Nuremberg. Pero vamos, que no le salió muy bien a la derecha alemana aquella experiencia de tratar de absorber y moderar a un actor externo. Esto yo creo que lo tienen bastante claro. Los alemanes, a diferencia de otros países de Europa, sí que estudian muy a fondo su propia historia. Esta es en definitiva la raíz del cordón sanitario que recae sobre AfD desde hace años. Merz podría ser el primero en romperlo, pero no lo hará antes de haber tanteado a los socialdemócratas, a quienes pues quizá pueda sacar mucho más tras el batacazo electoral que se han dado. Eso sí, una reedición de la gran coalición que ensayó Merkel entre 2017 y 2021 podría esta vez envenenarse mucho más o envenenarse mucho antes. Es previsible que tarden mucho en negociar todos los detalles, repartirse las carteras. Y tiempo, ya digo, no es lo que le sobra a Alemania en este momento. Y lo que es peor aún, puede acabar siendo una alianza tan conflictiva e ineficaz como la del semáforo de Scholz, que se vino abajo con estrépito hace ahora 2 meses. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Ignacio, que está en Alemania y que nos habla, como es previsible estando en Alemania, de las elecciones de ayer. Nos hace, por cierto, un análisis realmente bueno. Hola, Fernando. Lo primero de todo, un abrazo muy fuerte y muchos saludos a los contraescuchas desde Alemania. Que te quería mandar una nota sobre las elecciones. Están empezando a salir los resultados y, pues no por esperado, pues deja de ser menos sorprendente. Alemania tiene muchos problemas, es difícil resumirlo. Yo creo que el problema principal que tiene es que 80 años después ha implementado el plan Morgenthau, que era un plan que había, trazado el secretario del Tesoro de Estados Unidos para cuando acabara la guerra y que era esencialmente, después de todo lo que había pasado, desindustrializar Alemania, quitarle población y desmilitarizarla completamente, ¿no? Convertirla en una especie de Arcadia feliz, pastoral y bucólica. Y la ironía es que 80 años después, los propios alemanes han implementado el plan Morgenthau en gran medida. O sea, el país se está desindustrializando, además a una velocidad que va acelerando. La parte militar no hace falta, yo creo, ni comentarla, porque creo que toda Alemania tiene 120 cazas disponibles. La Bundeswehr es un desastre, pero indescriptible. Y luego, la parte de despoblación, solo un dato. O sea, el 40% de los votantes de las elecciones de hoy tenían la gente que podía votar, tienen una edad de 60 años o más. Es decir, en Alemania la pirámide poblacional, creo que el porcentaje, si lo llevas a 50 años, es de casi el 60% de la población, ¿no? Entonces, sobre los resultados, hay mucha gente que tiene este hype de no es verdad lo que dice Donald Trump, se cree que aquí se está haciendo la guerra cultural igual que allí y todo esto. Yo creo que en Estados Unidos ha sido un movimiento mucho más fuerte, pero aquí en Alemania lo que ha habido básicamente es un trasvaso de votos entre izquierda y derecha. Cuando uno lo mira, mirándolo en detalle seguro que sale un poco diferente, pero AfD se ha nutrido principalmente de la caída merecida de FDP, de los liberales,
Y lo que ha pasado con la izquierda es que los votos del SPD pues parecen haberse ido a Die Linken, que es un partido, la gente lo compara con Podemos, pero es un poco más bestia que Podemos, porque son herederos directos del Partido Socialista de la antigua República Democrática Alemana. Bueno, no ellos directamente, pero sus, digamos, líderes durante al menos las primeras etapas del partido lo eran. Y luego pues ha salido el BSW, creo que se llama, el partido de Sarah Wagenknecht, que al final es básicamente pues izquierda más a la izquierda de Lincoln, o sea que han hecho un pan con las tortas. Es cierto que, bueno, no va a entrar, parece que no va a entrar este partido en el Parlamento, pero cuando uno lo mira ve una sociedad, pues eso, bastante polarizada. Y cuando uno mira los datos en detalle, por la distribución de edades, lo que ves es que hay dos Alemanias. Hay una Alemania de la gente que es más mayor, que sigue siendo, pues eso, principalmente de CDU y de SPD. Ahora como SPD pues está, digamos, proponiendo cosas un poco hilarantes, la gente ve peligrar sus pensiones y ha habido, digamos, un incremento en la parte más gruesa de la pirámide de población, que es la gente mayor, para votar a CDU. Y luego entre la gente joven se ve que ni CDU ni SPD son principalmente de AfD y de Die Linken, o sea, de los partidos, de un partido, los partidos de los extremos, digamos, ¿no? Entonces es bastante complicada la situación. Y luego yo lo que veo es que, digamos, a nivel de partidos, sin entrar en ganadores o perdedores, el Partido Socialista, el SPD, lo tiene complicadísimo. Tienen una situación sándwich que no hay quien la resuelva. Si entran en el gobierno y el gobierno no le va bien, probablemente vayan a sacar peores resultados en el futuro. Y por otra parte, si no entran en el gobierno, pues también tienen bastante probabilidad de que se los vayan comiendo por la izquierda. Es decir, si la CDU, el partido de centro derecha aquí en Alemania, no creo que lo haga, pero hace un pacto con Alternativa para Alemania, pues al final es bastante probable que vaya a haber una radicalización y que vaya a un trasvase del SPD. O sea, está en una situación muy, muy complicada, también hay que decirlo, posiblemente merecida, y teniendo en cuenta que dentro del partido, pues ya cuando Scholz salió como candidato a las elecciones, había digamos, una corriente predominante de el ala izquierda de la SPD. A mí me sorprendió cuando salió Scholz, pues lo tienen un poco complicado. FDP se ha ido a la porra, es una cosa que el otro día creo que comentaste una cosa que no creo que la gente no lo sabe. El sistema en Alemania es muy proporcional y nunca ha habido un partido que gobernara en mayoría absoluta. Sí que ha habido una mayoría absoluta la primera elección al Parlamento alemán. En esa ganó el CDU, pero no gobernó solo, gobernó con el FDP, con los liberales. Y desde entonces siempre había sido CDU o la SPD, o sea, el Partido Socialista, con los liberales. Hasta recientemente, que ya se ha empezado a hacer pues coaliciones semáforos y todas estas historias. Pero que en Alemania es imprescindible, por cómo de proporcional es que me parece una cosa buena, cómo es el Parlamento, pues van a tener que hacer de nuevo una coalición. ¿Con quién? Ya lo veremos en el próximo capítulo. Así que nada, te dejo esta nota, esta reflexión, y te mando un abrazo muy fuerte. Saludos a todos los contraescuchas. Buenas noches. No está mal tirado, Ignacio, lo del plan Morgenthau. El plan Morgenthau, para los que no lo conozcáis, fue una propuesta que presentó en 1944 Henry Morgenthau, que era en aquel entonces el secretario del Tesoro, en tiempos de Roosevelt, vamos, el último mandato de Roosevelt. Trazaba este plan, un plan muy, muy detallado para qué hacer con Alemania después de la guerra. El plan fue presentado en el 44, todavía no había terminado, con el objetivo de evitar que el país volviera a convertirse en una amenaza militar. La idea central del plan Morgenthau era transformar a Alemania pues, en un país agrícola y ganadero, esencialmente. Eso implicaba desmantelar por completo su capacidad industrial
y preveía también dividirla territorialmente, aunque no en este-oeste, sino norte-sur. El plan indicaba o recomendaba una serie de medidas muy drásticas, por cierto, como dividir Alemania en dos estados separados, dos Alemanias, una Alemania en el norte, ya digo, otra Alemania en el sur. Luego se terminó dividiendo durante 40 años, pero por otras razones. Y aparte de eso, pues tenía previsto recortar muchísimos de sus territorios, transferir territorios como Prusia Oriental o a Polonia, a la Unión Soviética, el Sarre y partes de Renania a Francia. Al final, Alemania quedó muy recortada. Prusia Oriental, por supuesto, pasó a la Unión Soviética y a Polonia, pero el Sarre no. El Sarre permaneció dentro de Alemania y Renania, por supuesto, también. En la manera final, el reparto final de Alemania. También pedían la desmilitarización completa de Alemania y la destrucción de su industria pesada. Lo que Morgenthau quería evitar era que se repitiese un escenario parecido al del periodo de entreguerras, cuando Alemania se recuperó a muchísima velocidad y desató una Segunda Guerra Mundial. Él veía en el poder industrial alemán como la base, la condición sine qua non de las agresiones militares, y lo que quería era una paz dura, durísima, para mantener a Alemania débil. En la conferencia de Quebec, que se celebró, esto fue en septiembre del 44, Roosevelt y Churchill, pues al principio mostraron cierto apoyo, no les pareció mal, una versión suavizada de este plan, pero se encontraron con mucha oposición dentro del propio gobierno. Es decir, Cordell Hull, que era el secretario de Estado, o Stimson, que era el secretario de Guerra, dijeron que no, lo consideraban excesivamente punitivo y además le indicaron a Roosevelt que aquello era impracticable. Luego, cuando los detalles se filtraron a la prensa, que fue nada, a finales del 44, la reacción de la opinión pública en Estados Unidos y el temor a empujar a los alemanes a resistir con más desesperación todavía, pues llevaron a Roosevelt a distanciarse de la propuesta y a abandonarla y meterla en un cajón. Los nazis, eso sí, aprovecharon la filtración y Goebbels la presentó pues, como un complot judío, una cosa así para esclavizar a Alemania. Y además le venían que ni pintado porque Morgenthau era judío. El plan Morgenthau de cualquier modo nunca se implementó. En el año 47 ya los aliados decidieron apostar por la reconstrucción de Alemania para convertirlo en un aliado estable y rico de cara a los soviéticos, algo que pues todo esto culminó en el plan Marshall. Así que sin llegar a tanto, Ignacio, los alemanes se están desindustrializando, eso es cierto, de forma voluntaria, ojo, sin que nadie se lo imponga. Por lo demás, este análisis rápido que nos has hecho de unos pocos minutos me parece excelente, aunque personalmente creo que el FDP se ha vaciado hacia la CDU de Merz, no hacia FD, que se ha nutrido de voto joven de todas las procedencias y de gente del este que ya les votaba, que digamos eso que se dice en inglés el stronghold de AfD era el este de Alemania. Bien, pues ahora se han extendido hacia el oeste, pero sobre todo entre los más jóvenes, por lo que hemos podido ver. En cuanto a la papeleta que comentas que tienen los socialdemócratas por delante, pues a ver, es peliaguda. Porque es que tiene demasiada competencia la izquierda. La izquierda en Alemania se ha atomizado muchísimo. Pues mira, tiene el SPD. A ver, hagamos cuentas. El SPD es la marca original, el Partido Socialdemócrata, al que hay que sumar los verdes, que esencialmente son lo mismo que los socialdemócratas, aunque poniendo el énfasis en cuestiones medioambientales más que sociales. Luego tienes los comunistas de Die Linke y los comunistas patriotas de Sarah Wagenknecht, que por cierto estaban Die Linke antes. Fue de hecho cabeza de lista en las elecciones para las federales de 2017 y está casada Wagenknecht con Oscar Lafontaine, que los más viejos os acordaréis. Este fue un histórico del SPD, gobernador del Sarre, en fin, ministro con Gerhard Schröder a finales del siglo XX, en aquel gabinete rojiverde que montó con Tritín. Luego rompió con él y ya se pasó a Die Linke. En resumen, que lo tienen difícil porque si pactan con la CDU, su base electoral lo digerirá mal y el resto de partidos de izquierda les señalarán. Y si no pactan, no hay nada que pueda ofrecer al votante medio de izquierdas que no les estén dando ya a todos los demás. Bien, vamos ahora con Pablo, que nos habla del tema este de la semana pasada, de que tanto nos ha dado que hablar a todos, el del acuerdo entre Trump y Putin para poner fin a la guerra de Ucrania. Estimado Fernando, saludos a ti y a todos los contraescuchas y quería enviarte esta contrarréplica respecto a lo que se está diciendo acerca de Trump y el nuevo acuerdo con Rusia para terminar la guerra. Decir que, bueno, creo que Trump está haciendo cosas muy necesarias. Otra cosa es que, bueno,
para hacer su tortilla tendrá que romper algunos huevos y habrá cosas que no nos guste a nadie. Pero en cualquier caso creo que está haciendo cosas necesarias. Respecto a Ucrania, bueno, decir que la invasión, aquí el malo está clarísimo que es Rusia, fue una invasión injusta y la verdad es que no estamos nadie contentos con esto. Pero creo que la guerra ha tenido que ir cumpliendo ciertos hitos. Por ejemplo, en un primer momento, Ucrania tuvo que demostrar a la comunidad internacional que estaba dispuesta a resistir y lo hicieron con bravura, con un sentido del deber encomiable, y creo que el país, como país, Ucrania y los ucranianos se merecen todo mi aprecio, cariño y respeto, de verdad. Lo hicieron como leones. Entonces la ayuda internacional fue viniendo, pero la verdad es que fue relativamente timorata. Como que no se creyesen que los ucranianos iban a resistir y hacer un buen uso de los recursos. Les pusieron muchas trabas al uso de la ayuda que recibían y, y bueno, estos criterios fueron cambiando, pues no sé bajo qué premisas, pero la cuestión es que llevamos 3 años de guerra y no tiene visos de terminar. Tampoco podemos desear que haya una escalada que pueda llevar a Rusia a usar armas que nadie queremos ni siquiera mencionar, ¿no? Entonces, llegado a este punto, yo creo que Trump es eminentemente pragmático. Eso es lo que creo. Y bueno, va a intentar apaciguar al tirano de Putin para que llegara a un acuerdo en el cual, pues, no todos, pero por lo menos él pueda, pueda encontrar una salida a esta situación. Sé que es injusto para los ucranianos porque la guerra ha sido injusta desde el primer momento, pero a día de hoy pienso que tal vez sea, pues, no sé si la mejor opción, pero probablemente la única razonable para terminar esto, que es una sangría de personas muy grande. Además, hay que entender que, según he escuchado por ahí, pues en el último reclutamiento en Ucrania, pues no consiguieron reclutar a los hombres suficientes. Quiero decir que es normal que Ucrania en algún momento dé síntomas de debilidad, porque hay una diferencia, digamos, poblacional bastante amplia entre la población que tiene Rusia y la que tiene Ucrania, por no decir que los rusos han reclutado hasta norcoreanos. Entonces creo que un mal acuerdo en este caso es mejor que un buen pleito. Pues es doloroso y le deseo a los ucranianos lo mejor, la verdad, posible, pero vamos a ver a qué acuerdo llegan y cómo se implementa. Pero mi deseo sería que después de terminar la guerra, que se termine cuanto antes, eso es lo primero, y que la ayuda internacional sea más potente, incluso que la ayuda para la reconstrucción sea más potente que la ayuda para la defensa de Ucrania. Que Ucrania consiga entrar en la Unión Europea y que, en cierto modo, Occidente pues llegue a acuerdos importantes con Rusia para que esto no vuelva a pasar, porque el expansionismo ruso preocupa y no poco. Y bueno, creo que ya lo he hecho suficientemente largo, pero es lo que pienso sobre el conflicto. No me gusta, porque yo creo que no va a gustar a nadie, pero a lo mejor hay que aceptar que esa es la mejor de las salidas posible. Pues mira, Pablo, si algo nos enseña la historia, y la historia nos enseña muchas cosas, es que el apaciguamiento nunca ha funcionado, en ningún momento y en ningún lugar. Solo sirve para retrasar lo inevitable. La guerra en Ucrania es una sangría porque Occidente ha ido dando la ayuda con cuentagotas y en muchos casos a regañadientes. Eso les ha permitido impedir que los rusos ganen, retenerles, contenerles, pero no imponerse y forzar a los rusos a pedir una negociación. De lo que se trataba era de acabar con ese miedo que tenía Biden y la Unión Europea a armar suficientemente a los ucranianos porque temían una escalada nuclear. Lo cierto es que Putin ha ido dibujando una línea roja tras otra.
Nunca ha cumplido ninguna. Primero dijo que si les enviaban fusiles y cascos y municiones y balas a Ucrania la armarían y puso en alerta todo su sistema nuclear. Luego que si les daban tanques, luego que si les daban cazas y así sucesivamente. Putin era el primero que quería salir de esto porque le está costando muchísimo. La cuestión era que saliese sin dictar en los términos, que es lo que ha sucedido ahora. Trump, para terminar con esto, pues ha adoptado de entrada toda la narrativa rusa y ha prometido una serie de concesiones sin contrapartida alguna. Estados Unidos no es Trump y Trump no es Estados Unidos. Él es un simple presidente que ocupará la Casa Blanca durante los próximos 4 años. Pero Estados Unidos seguirá cuando él ya no esté y estaba antes de que él llegase. No puedes llegar de un día para otro a romper todas las alianzas que tenías por puro capricho, porque todo lo más que transmites es debilidad, que es lo primero que han visto los rusos y el resto del mundo. Vamos, más o menos lo mismo que sucedió en 2021 en Afganistán. Trump llegó a un acuerdo pésimo con los talibanes que luego aplicó Biden. Bien, pues ya vamos a terminamos con un tema simpático, terminamos con Luis de Orihuela, que sigue con el interesante tema que empezó hace ya un par de semanas de la mermelada de naranja amarga. Sigue porque es que estuvimos la semana pasada, Alberto y yo, en Granada, y al ver naranjos por las calles, pues volvimos a hablar del tema. Hola Fernando, buenas noches. Y cuando escuchas. Escucha, acabo de ver un día en Granada con Garín y tal, precioso, estupendo. Yo estoy enamorado de Granada también. He estado, de hecho, pasando temporadas largas allí en el Albaicín, precisamente. ¿Qué te iba a comentar? De lo de la mermelada de naranja, no hace falta que te vayas a Inglaterra a comprarla. Aquí en España se vende muchísimo. De hecho, casi toda la mermelada que hay es de naranja amarga. Y además bastante más barato que en Inglaterra, claro. El tema es, bueno, tienes marcas, hay una, bueno, no sé si puedo decir marcas, pero bueno, que se hace aquí en Murcia, que es de Ero. La cuestión es que sea la mermelada amarga, perdón, la mermelada no es que pongan mermelada amarga, ponen mermelada de naranja nada más. Y fíjate que por dentro de la mermelada, si vas a comprar un bote, hay unas fibritas de la corteza, unas fibras de la corteza, unas tiritas finas. Una buena tostada, una buena mantequilla y esa mermelada, y te puedes morir de lo buenísimo que está eso. Te lo recomiendo, de verdad. Es que parece mentira que eso sea de naranja amarga. Venga, un abrazo. Pues nada, Luis, al final entre tú y todos los que han comentado, que han sido muchos en los vídeos que hice en Huelva, con Rubén Arranz y en Granada con Alberto Garín, ya me habéis convencido de que compre la mermelada esa de naranja amarga. Además, estoy en Inglaterra, así que me tocará comprarla aquí, no en Madrid. En fin, que os haré caso. Aunque eso sí, yo, Luis, soy poco de mantequilla, de ninguna manera. Yo soy muy poco de comer mantequilla. Si tomo mermelada, que eso sí la tomo alguna vez, me la pongo sin más. Pongo la mermelada del pan y la mermelada, y con eso me basta y me sobra. Bien, pues ya sí que terminamos. Vamos con Pizarro, que nos habla de cómo Europa se ha terminado quedando sola. Una Europa sin tutela históricamente tiende al conflicto y a la agresión. Como tutelados hemos sido impertinentes, morosos y altivos. Como adultos independientes deberíamos renunciar a ser nosotros mismos para ser una versión mejorada de responsabilidad, unidad y previsión. También podríamos simplemente implorar. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 24 de febrero. Mañana es 25 y estaré de regreso. Hasta mañana.